Bueno, vamos a proceder a compartir pantalla e iniciar la conferencia web. Por favor, a través de voz, porque no veo el chat en este momento, me confirman si ven la presentación. Sí, señor. Gracias, Laura. Sí, señor. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con una frase, como me gusta comenzar las sesiones en línea. Dice, se te nota el cansancio, pero sigue esforzándote y no te rindas, que todo ese esfuerzo valdrá la pena. Bueno, estimados aprendices, ya nos encontramos en la recta final de la tecnología, por lo que quise iniciar esta conferencia web destacando precisamente el esfuerzo, la pasión y el coraje que han demostrado los aprendices acá presentes y los que aún continúan en la tecnología, los cuales estoy seguro que van a lograr desarrollar las evidencias que les faltan en el cronograma y que pasarán a la siguiente fase del tecnólogo que ustedes ya saben, que es la fase productiva, la etapa práctica donde van a poner en práctica, disculpen la redundancia, todos los conocimientos adquiridos durante esta primera fase del tecnólogo. Por lo que quiero brindarles un sincero reconocimiento. La verdad, pues me siento muy orgulloso de lo que han logrado hasta ahora. Sé que son pocos, pero los pocos que hay, pues he visto y he sido testigo del esfuerzo que han hecho, por lo que sabemos que el camino no ha sido fácil y que han tenido que sortear innumerables obstáculos, pero estoy seguro que lograrán esa meta que se han propuesto de alcanzar el título que los acredite como tecnólogos en análisis y desarrollo de software. Bueno, quise como siempre iniciar con esa frase célebre. Es tiempo de presentarme, ya me conocen. Soy Víctor Sinisterra, el instructor de la competencia de comunicación. Quiero darles a los acá presentes una cordial bienvenida, agradecerles por su presencia esta noche, la cual como siempre me honra. La temática que vamos a abordar esta noche tiene como título Creación artística, relación del individuo con el entorno. Ese es precisamente el nombre de la evidencia que ustedes deben de llevar a cabo. Como nos encontramos en la recta final de la tecnología, mi idea es que para esta ocasión pues no tengan que llevar a cabo una evidencia tan formal como un ensayo o un texto como muy ladrilludo, sino que pues realicen una actividad dinámica que sea divertida y fácil de realizar, ya que pues sabemos que la mayoría de ustedes pues aún están pendientes de varias evidencias. Entonces, para que no se demoren tanto haciendo esta y puedan continuar con el resto, entonces la idea es dejarles una evidencia sencilla. En principio, la idea era que la hiciéramos durante la sesión, pero como somos tan pocos aprendices y para no durar tanto en la sesión, entonces pues les voy a explicar y ustedes la hacen posteriormente, ojalá en estos días. Entonces, la idea es que estén muy atentos, como siempre, con la mejor actitud y pues una vez explicados los pormenores, procederé a mostrarles cuál es la agenda que tenemos programada para la noche de hoy. En primer lugar, la presentación. En segundo, como siempre, la contextualización. Seguimos con el desarrollo del tema. Posteriormente, vamos a ver los lineamientos que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Como quinto, vamos a dejar un espacio para resolver las dudas e inquietudes y finalizaremos con el cierre de la sesión.
Vamos a la contextualización, entonces nos encontramos en la fase de ejecución, ya lo vimos hace 8 días que tuvimos la última sesión en línea. Estamos en la actividad de proyecto 7, codificar los módulos del software. La actividad de aprendizaje se basa en reconocer los conceptos sobre la vida en común, en comunidad, teniendo como base las relaciones en el contexto social. Entonces, ustedes saben que esta es una evidencia transversal y desde el SENA nosotros, los instructores, pues la idea es propender por su formación integral, tanto en principios como en valores, no únicamente que obtengan conocimientos técnicos relacionados directamente con el desarrollo del software, sino que tengan esa gama de elementos como principios, valores, que les va a servir tanto para su vida profesional como para su vida personal. Actividad, el resultado de aprendizaje que se pretende es establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social. Entonces, ese es como lo que apunta el objetivo de la evidencia. Este resultado de aprendizaje básicamente apunta a que ustedes sean capaces de crecer como personas, integrarse positivamente en su comunidad y generar como ese impacto social en la búsqueda de ese bien común en esta sociedad, pues que ustedes saben que tiene distintos problemas, pero solo a través de la educación y el aprendizaje lograremos cerrar esas brechas y pues mejorar nuestra calidad de vida, no solo nuestra y de nuestras familias, sino de la sociedad en general. La evidencia que ustedes deben de desarrollar para cumplir con los resultados de aprendizaje anteriormente expuestos se llama AP7, comunicación, creación artística, relación del individuo con el entorno. Esta evidencia, de acuerdo al cronograma de formación, inició ayer el 16 de febrero y finaliza el 23 de febrero. Ustedes ya saben que la actividad, si no alcanzan a hacerla, queda abierta en la plataforma, aunque como les dije al principio, es muy fácil de hacer y pues la idea es que lo hagan lo más pronto posible. Vamos a ver el desarrollo del tema que ustedes también lo van a encontrar en la plataforma Sayuna, en el material de formación correspondiente, solo que pues la idea es explicarles algunos pormenores para que queden claros algunos conceptos que ustedes van a encontrar en el material de formación. Bueno, iniciamos con esta imagen, como ven, un niño en un campo desolado. Entonces, nos indica que nosotros no somos seres aislados. Necesariamente, todos nosotros como seres humanos necesitamos esa interacción social, bien sea para suplir esas necesidades básicas que tenemos, como para suplir también las necesidades emocionales. Alguien que en algún momento de zozobra, de tristeza, nos dio un abrazo, unas palabras de apoyo en los momentos difíciles, o bien para nuestro equilibrio mental. Entonces, por ejemplo, les voy a contar una pequeña historia. Hace algunos años hicieron un estudio científico donde enviaron a una docena de personas a vivir solas en una isla. Entonces, cada uno, obviamente en un espacio distinto, no tenían el contacto uno con el otro, sino que de esas 12 personas, cada uno estaba en una isla sin contacto. Ellos estuvieron allí durante un par de meses. Luego de ese tiempo, pues regresaron a esas personas con las que habían hecho ese estudio y les hicieron pruebas, estudiaron su cerebro, les hicieron pues pruebas muy rigurosas y descubrieron que se había afectado su cerebro, sobre todo en la parte neuronal. Entonces, después de eso, descubrieron que se le generó problemas de estrés, problemas de depresión, de ansiedad, un sinfín de inconvenientes que tuvieron precisamente por ese aislamiento. Por eso, aunque algunos se las den de berracos y digan, "No, es que yo nací solo y no me importa porque yo soy autónomo, entonces no necesito de nadie", pues vemos a través de ese estudio que no es de todo cierto.
Todos necesitamos de los demás, de alguna u otra forma. Necesitamos expresar esos sentimientos, esas emociones que tenemos en nuestro corazón. Entonces, precisamente eso es lo que nos dice, que somos seres sociales por naturaleza. Y en esa interacción que vemos el contexto, vemos que la familia es el primer grupo social al que pertenecemos. Es precisamente ese núcleo donde nosotros aprendemos los valores, las normas, la forma de comportarnos adecuadamente y que luego primero pasamos por la familia y luego en nuestros trabajos o con las relaciones con nuestros vecinos o con los que nos rodea, aplicamos precisamente ese, todo lo que vimos en ese primer núcleo, que es el núcleo familiar. Entonces, desde pequeños vemos que la familia nos enseña a relacionarnos, a resolver conflictos, a expresar nuestras emociones y a respetar los límites. Recordemos que nuestros límites finalizan donde comienzan los del otro. Nosotros tampoco podemos hacer lo que, entre comillas, se nos dé la gana, sino que tenemos que respetar unas normas. Esta conformación familiar pues ha evolucionado a lo largo del tiempo por diferentes circunstancias, cambios sociales, culturales. Entonces vamos a ver brevemente cómo precisamente han cambiado esas dinámicas familiares. Entonces vemos que antes la familia era la familia, como ven en la imagen de la izquierda, la familia era la familia nuclear tradicional, que era como la composición típica, que estaba conformada por el papá, la mamá y los hijos. Entonces, este modelo era considerado como el normal, entre comillas, en muchas culturas, incluyendo obviamente la colombiana. Entonces, entre las principales características es que había una mayor estabilidad, por ejemplo, las separaciones o divorcios eran poco comunes o socialmente mal vistos. Por ejemplo, mis papás llevan hoy, este año, precisamente en diciembre, cumplen 50 años de casados. Entonces, ese es el tipo de familias que se daban antes. Hoy en día, a diferencia de antes, vemos que hay mayor tipo, una mayor gama o amplitud de tipos de familia. Aquí en el cuadro derecho vemos que hay familias homoparentales, monoparentales, ensambladas. Hay distintos tipos de familia. Entonces, por ejemplo, en las familias monoparentales son las que, por ejemplo, hay un solo progenitor, bien sea la mamá o el papá. Entonces es la persona que cría a los hijos, que se encarga de todo el tema de las labores del hogar. Las familias homoparentales son las que están conformadas por parejas del mismo sexo. Entonces ellos crían a sus hijos, ya sea por adopción, reproducción asistida o que tienen hijos de relaciones anteriores. Las familias ensambladas, cuando ustedes escuchen ese término de familias ensambladas o reconstruidas, son las que se forman cuando uno o ambos miembros de una nueva pareja aportan hijos de relaciones anteriores. Por ejemplo, yo tengo en este momento dos hijos y si yo me divorcio, espero que no suceda, y en unos años me caso con Laura, que tiene tres hijos. Entonces, entre los dos vamos a formar cinco hijos y a eso se llama una familia ensamblada o reconstruida. Y hay familias extensas que también se da mucho, que viven en el mismo hogar no solo los padres y los hijos, sino que también están los abuelos, los tíos, los primos. Esto se da mucho, por ejemplo, en los pueblos, donde son familias muy numerosas que no solo están conformadas por papá y mamá, sino que en su mismo hogar viven diferentes tipos. Entonces, estos son los principales tipos de familia.
En muchos países, por ejemplo, únicamente reconocen a las familias tradicionales. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando un poco, como hemos visto. Ya hay derechos de adopción. A nivel social, por ejemplo, muchas familias no reconocen, por ejemplo, lo de el patrimonio homosexual. Obviamente ha ido cambiando es la mentalidad, ya tienen otro reconocimiento. Por ejemplo, yo antes no veía matrimonios de personas del mismo sexo, pero ahora incluso la exalcaldesa de Bogotá, ella tiene, es mujer y tiene su esposa, y pues los medios cubrieron su matrimonio sin ningún inconveniente. Ha ido como evolucionando ese tema. Antes, por ejemplo, los roles eran rígidos. Entonces, las familias, el papá era el proveedor, era el que salía a trabajar y era el que proveía económicamente al hogar, y su principal responsabilidad era trabajar fuera del hogar y sostener a su familia. Y la madre, como ven en la imagen, era la que se dedicaba a cuidar a los hijos, y ella no participaba mucho en las decisiones. Hoy en día, como ven en la imagen de la derecha, pues esos roles han cambiado. Ahora, por ejemplo, los dos padres suelen trabajar, comparten las responsabilidades del hogar, de la crianza de los hijos. A la mayoría, hablo en mi caso, nos toca, bueno, ya mis hijos están grandes, pero pues en su tiempo me tocaba cambiar los pañales, me tocaba trasnochar para dormir al bebé. Y pues ya no se espera que únicamente en este caso la mujer se encargue de todo, sino que ahora son labores compartidas. Entonces, en ese contexto, pues ha crecido como la equidad de género, y los hombres y las mujeres tienen esas mismas oportunidades, no solo oportunidades, sino que también responsabilidades tanto dentro como fuera del hogar. Otro cambio significativo que vemos en las dinámicas familiares es el tema de las tecnologías y cómo precisamente estas han afectado al entorno familiar. Entonces, hoy en día es muy común ver cómo están en la imagen, supuestamente que está la familia junta. Si ustedes ven, están los cuatro miembros de la familia en el mismo espacio, y uno diría, no, están compartiendo. Pero, como ven, están presentes, pero a su vez están ausentes, porque cada uno está con su dispositivo electrónico. La mamá está viendo televisión, el papá está en su computador, y los hijos están jugando con el PlayStation o con el Nintendo, con dispositivos electrónicos. Entonces parecen como robots. Entonces, antes, ese tiempo que se destinaba a los juegos, o la comida era sagrada, donde uno compartía conversaciones y todo eso, ahora pues vemos que en muchas familias, no digo en todos y en todas las ocasiones, ahorita vemos cómo esa dinámica ha cambiado y ahora se dedican más a las pantallas. Esto precisamente es un problema porque estamos criando a esos niños, a esos menores con poca empatía, con poca paciencia. Es el problema de las pantallas. Niños que no saben cómo expresar precisamente sus emociones, porque como no tienen esa interacción social con su papá, con su mamá, entonces les cuesta, y todo lo hacen ahora a través de mensajes de texto, y les cuesta trabajo comunicarse en forma verbal. De ahí precisamente la importancia de la familia, ya que ésta se constituye como esa institución precisamente donde realizamos esas primeras socializaciones, adquirimos esos primeros aprendizajes, normas, reglas que nos van a permitir precisamente posteriormente, cuando crecemos y vamos a nuestros trabajos o compartimos con el entorno, y nos permite precisamente relacionarnos con el mundo. Aquí está la definición de un autor que se llama Amador. Señala que educar correctamente al niño exige que desde muy temprana edad se le enseñen ciertas normas y hábitos de vida que garanticen tanto su salud física y mental como su ajuste social.
Entonces, precisamente es en el hogar y luego en la escuela y posteriormente en el trabajo donde nosotros aprendemos esas normas sociales que nos permiten convivir con los otros de manera armónica sin que haya pues caos y que pues cada uno haga lo que se le dé la gana, entre comillas, sino que son esas normas que regulan el comportamiento de los integrantes de un determinado grupo social, clasificando estas conductas en aceptables o no. Esa es la definición de las normas sociales. Son como reglas que no están escritas, que regulan el comportamiento en una sociedad. Entonces, estas son las que nos dicen cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos en diferentes situaciones. Obviamente, nosotros somos seres humanos y no siempre vamos a actuar de la misma manera. Obviamente hay veces que tenemos rabia, que tenemos dolor. Entonces, estas normas también pueden variar según el contexto, ya sea que estemos en un ambiente laboral, ya sea que estemos en un ambiente familiar o en el ámbito de pareja, o incluso vemos como algunas de estas normas no escritas varían de un país a otro. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de Japón. Aquí en Colombia es muy común que uno después de una comida le dé una propina al mesero por su atención. En Japón no se dan propinas como ven ahí en la imagen. Allá dar propina en los restaurantes es considerado como un insulto, algo ofensivo. Están insinuando que el trabajador necesita como limosna, como caridad. Entonces, a diferencia de nuestro país, que es totalmente lo opuesto, incluso le exigen a uno que la deis y algunos se ponen incluso molestos. En la India, otro ejemplo que quise ponerles a colación. Allá, como ven en la imagen, no solo se come, no se come con cubiertos como en nuestros países, como en Colombia, en Latinoamérica o en casi todo el resto del mundo, sino que comen con la mano. Y no solo comen con la mano, sino que comen con lo ideal o lo bien visto es que coman con la mano derecha. Allá si ustedes tienen la oportunidad de ir, si comen con la mano izquierda, está mal visto porque esta mano se considera como impura, ya que esta se usa únicamente para el aseo personal y comer con ella pues es muy mal visto. Entonces es una de las formas culturales que vemos diferente como se da en nuestros países. Otro ejemplo que les pongo es en Argentina. Ya es muy común saludarse entre hombres con besos en la mejilla. Entonces yo fui algunos años y tuve la oportunidad de ir a ese país, muy bonito por cierto, y pues aunque obviamente yo sabía que los hombres también se saludaban con besos, para mí fue como algo incómodo porque pues no esperaba que lo hicieran, pero pues obviamente uno debe de adaptarse pues respetar las costumbres que tienen cada uno de los países. Aquí vamos a hablar de las normas de comportamiento, pero específicamente en Colombia y cómo se daban hace algunos años. Entonces, para algunos de ustedes también es familiar, sobre todo los que son mayores de 35. En mi caso, pues yo soy mayor de 40 años. Entonces les cuento, en mi época de colegio había una clase de ética y urbanidad y veíamos el libro que ustedes están viendo en pantalla. Este libro se llama La urbanidad de Carreño. Entonces, esta urbanidad pues nos enseñaba cómo debemos comportarnos, normas de buena conducta, pero con el paso del tiempo pues dejó de aplicarse. ¿Por qué? Porque hoy en día hay unas normas que son consideradas como arcaicas. Entonces, por ejemplo, este libro sostiene que es de pésimo gusto caminar por la calle con las manos metidas en los bolsillos, o por ejemplo que la barba
que hoy en día es común y además está de moda. Entonces dice que no es tan bien visto que los hombres se dejen crecer la barba, que uno cuando está en la casa tiene que usar corbata, andar impecablemente vestidos porque en cualquier momento llegaban las visitas. También tenía normas que se podrían considerarse hoy en día sexistas, que las señoritas pues no pueden usar faldas, etcétera, etcétera. Entonces, con el paso del tiempo, este libro, pues ya no sé, primero la clase de ética y urbanidad ya no se da en los colegios, sino que ahora el modelo educativo ha ido variando. Bueno, para finalizar, irlos contextualizando un poco sobre el contenido de la evidencia. Algunas personas sostienen que precisamente con esos cambios que hemos visto anteriormente, los cambios en la educación, o porque ahora existen, por ejemplo, diversidad de familias, que existen las familias monoparentales, que existen familias que son de parejas del mismo sexo. Entonces, algunos sostienen que esos límites y ese respeto que deberían de tener los niños con los papás, esos límites como que se han ido debilitando, que los hijos cada día, precisamente por esa ausencia de normas, ahora los hijos son cada día más rebeldes, que ya no reconocen la figura de autoridad, que por ejemplo ya no se les puede decir nada porque contestan con tres piedras en la mano. Vemos también que muchas familias están afrontando problemas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de abuso de todo tipo, tanto sexual como psicológico, etcétera, que existe falta de oportunidades y esto está generando como ambientes inseguros para los niños y adolescentes. Muchos sostienen eso. Entonces, no, en este momento no es momento de juzgar o no si era mejor la familia tradicional, esa forma antigua de educarnos con gritos, en algunos casos con golpes para reprendernos cuando uno ha hecho algo malo. No es momento de juzgar si es mejor o no la educación del pasado. Tampoco si es necesario volver a esas normas estrictas como la urbanidad de Carreño que vimos en la diapositiva anterior. Pero sí es el momento de preguntarnos si precisamente nuestra sociedad está en crisis y sobre todo si la familia como bastión de la sociedad está atravesando como una crisis. Como ven aquí en la diapositiva, el título de la diapositiva. Yo no soy quien para dar la respuesta a esa interrogante. Cada uno, desde su propia experiencia, desde su propia visión, tiene su propia interpretación de cómo está la familia colombiana. Y ese es precisamente el tema de la actividad de aprendizaje que vamos a desarrollar como evidencia. Vamos a dar respuesta a esa pregunta. ¿La familia colombiana está en crisis? Entonces, a continuación les voy a explicar los parámetros que deben de tener en cuenta para el desarrollo de la evidencia. Entonces, estimados aprendices, para desarrollar efectivamente esta evidencia se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo Soy un ser social. Entonces, lo primero que tienen que hacer es leer el material de estudio que se llama Soy un ser social, que lo encuentran en la plataforma Sayuna en el material de estudio. Entonces, la actividad de aprendizaje, creación artística, relación del individuo con el entorno es una herramienta de reflexión personal y autoconocimiento. Para realizar un análisis e interpretación de la relación del individuo con el entorno, lea el artículo del periódico El País. Expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. Entonces, primero que tienen que hacer es leer el componente formativo. Una vez que lo lean, lo que tienen que hacer es leer ese artículo del periódico que ustedes encuentran el link en la guía de aprendizaje. Si no lo encuentran o por alguna razón está
se rompió el link, aunque pues ahorita voy a revisar que esté todo bien. Lo leen y a partir de dicho análisis, lo que ustedes deben de hacer es elaborar una creación artística, bien sea un cuento, una canción, una poesía, en la que ustedes, desde tanto lo que, con lo que leyeron, como desde su apreciación personal, den respuesta al siguiente interrogante. ¿Usted considera que la familia colombiana está en crisis? Entonces, ahí tienen los elementos para ustedes mirarlo. En este artículo del periódico El País que les hablé, básicamente el autor, con base en lo que ustedes les di anteriormente en las diapositivas, en la explicación que les di, dice que sí, que se ha fragmentado por diferentes inconvenientes, tanto sociales como culturales, y bueno, da una explicación sociológica y cultural de por qué la familia está en crisis. Pero pues no necesariamente ustedes deben de estar de acuerdo con el autor, ya que es una opinión personal y las opiniones son respetables cada una. Si ustedes consideran que no, pues la idea es que ustedes, bien sea mediante un cuento, una canción o una poesía, den precisamente la respuesta a ese interrogante. ¿Usted considera que la familia está en crisis? Entonces, una vez que ustedes ya tengan esos elementos, deben consolidar en un documento con portada, introducción y referencias bibliográficas y subirla al espacio correspondiente. Entonces les voy a mostrar un ejemplo de lo que les acabo de decir anteriormente, una evidencia de un aprendiz. Entonces me permiten un segundo como para que quede claro lo que ustedes deben de hacer. Ah, ejemplo. Bueno, entonces aquí está creación artística, relación del individuo con el entorno. Entonces, como les dije anteriormente, consolidan un documento. Permítame un segundo que voy a cargar el celular que se me va a descargar. Consolidan un documento con la portada, la introducción. Aquí pues este prendito tuve en cuenta las normas APA, pero pues la idea es que recuerden que los títulos no se colocan con mayúsculas sostenidas, sino que va únicamente la inicial. Esto debería ir en minúsculas, ojo con los signos de interrogación. Aquí va a de la O. Entonces ustedes en la introducción pues es un breve abrebocas de lo que contiene el contenido de la evidencia. En el contenido, entonces, en este caso, el aprendiz hizo una canción. Para eso utilizó uno de los programas que les recomiendo para hacer la evidencia que se llama Suno. Suno ya les voy a mostrar qué es. Es un programa de inteligencia artificial que les permite hacer canciones, que es muy fácil de utilizar y es sencillo. Al finalizar, colocan la conclusión y las referencias bibliográficas. También recomendarles que, de acuerdo a las normas APA, deben de, el espacio interlineado es doble, aquí lo colocaron de 1.5 y que al inicio de los párrafos va sangría. Bueno, igual si no lo hacen así, pues tampoco es que vayan a desaprobar la evidencia, pero es importante que ustedes tengan en cuenta esas normas de presentación de trabajos escritos que son importantes también para el reconocimiento de los autores consultados. Entonces vamos a mirar brevemente cómo utilizar esta aplicación. Entonces ustedes ingresan
a Suno. ¿Cómo buscan Suno? Entonces simplemente en el buscador ustedes le dan en Google o en cualquier buscador, buscan Suno y allí les aparece la herramienta. Aquí está la canción de del aprendiz, pero vamos a entrar como si no, no estuviera. Él compartió el enlace, entonces nos manda directamente al enlace. Pero les voy a mostrar. Entonces, cuando ustedes le dan www.suno.com, entonces ingresan a esto. Entonces aquí simplemente le dan entrar. Acá les van a pedir que ingrese con su correo electrónico. Entonces voy a ingresar con mi correo electrónico. Listo, les va a aparecer esta página donde únicamente le dicen aquí donde dice crear. Aquí dice Song Description, que también pueden colocarla en español, y aquí colocan la letra de la canción. Entonces, por ejemplo, pues obviamente es el análisis del artículo que vimos y del material de estudio y su propia interpretación de la respuesta a la pregunta, ¿la familia colombiana está en crisis? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar las familias hoy en día están atravesando por momentos difíciles. No hay, los niños no respetan la autoridad, los jóvenes están desorientados, pero hay un camino de esperanza y de esperanza, pero hay un camino de esperanza. Bueno, la idea es que ustedes hagan pues un trabajo más elaborado, es un ejemplo. Una vez que lo tengan, le dan crear e inmediatamente, en unos minutos, ya la aplicación nos da las canciones que crea. Les vamos a escuchar brevemente la canción. Obviamente lo que les digo es un ejemplo, no es que coloquen solo dos o tres renglones, sino que es un ejemplo de, de lo que pues deben de hacer. No es obligatorio, como les dije, una canción. Si a ustedes se les facilita escribir, pueden hacer un cuento, pueden hacer una poesía, incluso, aunque no lo puse como ejemplo, pero pueden hacer un dibujo, una representación gráfica, etcétera. La mesa está puesta, pero nadie se mira. Pantallas encendidas, las palabras heridas, padres que se cansan. Bueno. Entonces, como ven, la creación queda muy chévere, muy interesante, pues la aplicación. Una vez que ustedes aquí la descarga con diferentes tipos de música, con piano, con rock, entonces ustedes una vez que ya tengan la creación artística, simplemente le dan clic derecho y acá hay una opción para copiar el link. Copian el link y únicamente aquí donde dice share, copiar link y lo agregan al documento que ustedes ya tienen elaborado.
Y listo, y eso es todo, estimados aprendices, lo que tienen que hacer con la evidencia. No sé si tengan dudas o inquietudes frente al desarrollo de la actividad. Jordan, Laura, Daniela, Ludwig. Bienvenido, Ludwig, no te había visto. Vamos a ver en el chat. No, señor, dice Jordan. Listo. Es sencillo, muchachos. La idea es que, pues como les dije, no hagan una evidencia como muy ladrilluda, como un informe ni nada de eso, sino que algo fácil ya en esta recta final de la tecnología, que no se demore mucho tiempo haciéndola y que también exploren esas alternativas que hay con la inteligencia artificial. Ustedes como futuros analistas y desarrolladores de software, pues ustedes tienen que ir explorando e ir mirando esas diferentes herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día. Entonces es importante que ustedes aprendan también esas herramientas. Bueno, creo que no hay más dudas. Sé que están cansados. Ha sido una jornada agotadora. Cualquier duda que tengan, entonces me pueden escribir bien en los canales oficiales o también me escriben por WhatsApp. Yo no me disgusto. Ustedes tienen mi número de teléfono ahí en el grupo. Entonces, queridos y estimados aprendices, siendo las 8:21. Damos por finalizada la sesión, agradeciéndoles por el privilegio de su tiempo y que descansen, que tengan una feliz noche y nos vemos en la siguiente sesión en línea. Muchas gracias a todos.